Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. Aquí estamos ahorita, aquí transmitiendo desde Los Ángeles, California, y aquí estoy con el hermano Mike Latorre. Hermano Mike, ¿cómo estás? Tú estás en el lado oeste, el este de Estados Unidos, ¿correcto? Sí, hermano, Dios le bendiga. Sí, muchos hermanos, pues no, quizá no comprendan el problema que tenemos para grabar juntos. A veces que es una diferencia de más de 3 horas. Entonces, el tiempo que usted puede, yo no puedo, el tiempo que yo puedo, usted no puede, pero gracias a Dios, al fin pudimos conectar. Así es, hermano, y estoy muy emocionado sobre el estudio que nos va a dar ahora, porque tiene que ver con un tema que seguidamente sale cuando hablamos con los unicitarios. ¿Y por qué no nos habla un poquito de de qué va a hablar ahora? Bueno, un hermano en Facebook, en el Messenger de Facebook, me envió un video que grabó un unicitario, Julio César Clavijo, el que usted debatió por escrito años atrás. Entonces, parece que ahora, huyéndole a usted, quiere encontrarse conmigo. Entonces, por no responderle a usted, pues quiso correr hacia donde mí y ahí grabó. Ahora, como después de 11 años, después de un debate que yo casi ya ni me acuerdo de él, ahora él quiere mencionar ese debate y dijo algunas cosas de mí, me nombró por nombre y me llamó ignorante, que yo no sabía que yo no sé lo que estoy hablando en cuanto a Génesis 1:26, y dijo un montón de cosas sobre el plural majestático y pude notar que él está bien confundido y que en realidad pues el ignorante es él, pero vamos a, vamos a demostrarlo, vamos a no solamente, o sea, si tú llamas a alguien ignorante, cosa que no se debe hacer, pero digamos que lo haces, pues tienes que demostrarlo, tienes que demostrar la verdadera ignorancia de la persona o por qué lo dijiste. No es solamente de llamar a alguien ignorante solo por ofender o insultar a alguien, sino que realmente tienes bases para decir una cosa así. Entonces, pues decidí, no quería interrumpir en realidad. Yo pude haberle respondido bastante rápido porque veo que él está bien confundido en cuanto a este tema del plural majestático, pero no quería porque no quería que él lo usara de pretexto o de excusa para no responderle a usted, para decir, bueno, yo no estoy huyendo de Luis Carlos Reyes, lo que pasa es que estoy aquí ocupado con Mike Latorre. Entonces, usted ya sabe cómo son esta gente cuando se Sí. ven eh, en una situación que no pueden responder, no saben cómo responder o tienen miedo a responder, inmediatamente buscan cómo zafarse, cómo levantar polvo y para que la gente no vea que no puede responder y se entretengan por allá por otro lado. Sí. Es como llevarse, no miren esto aquí, miren esto acá, ya no miren eso. Déjame menciono Entonces dos son puras. cosas. Déjame menciono dos cosas. El hermano Mike Latorre se está refiriendo a un video que le hice al señor Julio César Clavijo, donde yo le hice una pregunta, porque le contesté una pregunta que él hizo, porque él decía que la persona del hijo sí es una persona eterna, pero no como hijo y no en la condición de hijo. Bueno, el hijo sí es una persona eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo, él tuvo un principio. En su condición de hijo, tuvo que nacer de la Virgen María, como todos los hombres nacen. Bueno, eso hice un video con el hermano Montaño. ¿Sabes qué, hermano Mike? Ese video lleva más de 100,000, 120,000 vistas, 100,000, más de 100,000 vistas. O sea, ese video les interesó mucho a las personas. Y el señor Clavijo sí respondió, pero solamente hizo una respuesta como mínima, como, sí, sección B. O sea, pero está bien, es suficiente. Los animo a que ustedes vean ese video porque
los universitarios realmente no tienen respuesta. Y lo que a usted se refiere es que lo que ellos hacen es como que ahora están haciendo un montón de videos de otros temas, como que tratar de quitar la atención que en verdad no pudieron responder la pregunta que yo hice, porque ellos realmente no tienen a una persona hijo. El segundo punto que quería No, hacer, hermano Mike, es que usted se está refiriendo a un debate que usted tuvo hace como 10 años, me parece, 8 años. 11 11 años. años, sí, y ese video les recomiendo que todos lo vean, es sobre Génesis 1:26 y el hermano Mike está en el estudio, está debatiendo con 2 universitarios, si me recuerdo bien, y era algo muy interesante. Así que Bueno, ese en video realidad, perdón, en realidad 3, porque el moderador, en lugar de tomar la función de moderador, tomó la función de apologista, y entonces era contra 3 que estaba 3 universitarios. sí, es muy común, si quieren controlar todo, por eso a mí me gusta hacer los debates en escrito. De hecho, al señor Polo le dije que lo estaba esperando para que me diga cuándo vamos a debatir, porque yo quiero debatirlo a él en escrito, como lo hice con el señor Clavijo, para Es hacerlo en forma, mejor, es sí, mejor, sí, para hacerlo en forma de libro es y mejor. todo se va a responder ahí si nos quedamos con el tema y toda la documentación de los eruditos está a mi lado. Definitivamente no está en el lado universitario en cuanto a quién es la persona hijo de Dios. Ahora, hermano Mike, entonces, esto lo llevó a usted para a responder a un video que hizo Clavijo sobre Génesis 1:26, donde habla de ese plural famoso, ¿verdad? Y estoy muy emocionado, hermano Mike. ¿Por qué no nos comparte qué es lo que nos va a compartir aquí? Pónganos, give us some más context si quieres. Ok, sí, sí. Bueno, quiero demostrar 3 cosas. Quiero eh, que usted pueda poner las citas, si no puede ahora, pues al editarlo, poner la cita, poner el video de él en vivo para que no nadie pueda decir que yo dije algo que él en realidad no dijo, sino que lo vean con sus propios ojos lo que él dijo. Pero por ahora, pues, quiero demostrar 3 puntos clave, 3 cosas de por sobre todo. Número uno, que el plural majestático de intensidad puede existir en el hebreo bíblico. La manera en que funciona este plural es cuando verbos o pronombres en singular convierten a un sustantivo de plural a singular. Por ejemplo, Elohim, los dioses, en Génesis 1:1 quiere decir creó los dioses, pero como creó está en singular, dice, se traduce creó Dios, o sea, él creó en singular, agarró los dioses y lo convirtió en un solo Dios. El verbo creó convirtió el sustantivo Elohim en singular y se traduce creó Dios y no creó los dioses. Lo mismo pasa en Génesis 1:26, donde en lugar de dijo los dioses, el dijo en singular pone a los dioses, Elohim, lo pone en singular también. El verbo convierte al sustantivo en singular. Así es como funciona el plural majestático de intensidad. Convierte un sustantivo plural en singular. De eso se trata el plural majestático de intensidad. Punto número 2. El plural majestático de intensidad no, escuche bien, por favor, no se aplica al plural de Génesis 1:26. Para hablar más claro, el plural majestático de intensidad se refiere al dijo Dios, pero el plural majestático de intensidad no se aplica al hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Número 3, que el plural majestático de realeza, no el plural majestático de intensidad, el plural majestático de realeza que yo estuve debatiendo 11 años atrás, no
existe en el hebreo bíblico. Eso es un modismo, una forma de expresarse, un discurso donde un monarca, siendo uno solo, se dirige a su corte real en plural de sí mismo, como si él o ella fuese más de uno. Este tipo de expresión no es un hebraísmo, no tiene sus raíces en el hebreo bíblico. Esto fue lo que dije 11 años atrás y esto es lo que sigo diciendo hasta el día de hoy y seguiré diciendo. Estas tres verdades quedarán demostradas aquí de manera clara y contundente cuando haya concluido este estudio. Entonces, vamos a ver del video que ha grabado este señor Julio César Clavijo por unos minutos y de ahí continuamos. Yo espero que se pueda en la editación poner el video aquí, porque lo primero que usted va a ver, lo primero que yo pude ver ahí es que él no está refutando nada de lo que yo dije, porque él está hablando, lo que él está hablando no es lo que yo estaba hablando. Así de sencillo. Ok, vamos a ver si puedo tocar el video ahorita, hermano, para que lo podamos ver. Parece que le puso un título en inglés que dice Trinitarian Mike Latore and his ignorance of the majestic plural in Genesis 1:26. Trinitario Mike Latorre y su ignorancia del plural majestático en Génesis 1:26. Ok, y es como lo voy desde el cero como hasta el minuto 2:30, ¿verdad? Ok, Correcto. vamos a escucharlo. Ahí va. En un debate Trinidad versus unicidad, vimos al apologista trinitario Mike Latorre exponiendo su politeísmo al decir que en Génesis 1:26 se habla de tres personalidades divinas que conversan entre ellas, lo que irremediablemente se trata de tres mentes divinas, tres bocas divinas y tres voluntades divinas, y en definitiva, tres dioses. Veamos. Él dijo, hagamos al hombre. Él no está hablando con espectadores de la creación, él está hablando con un participante en la creación. El texto no indica ningún discurso a los espectadores. El texto indica un mandato a participar y el que participó con el Padre tiene que ser otra persona divina en Dios porque solo Dios participa en la creación. Igualmente, demostrando que es real ese proverbio popular que dice que la ignorancia es atrevida, en el tono de alguien que parece saber de lo que habla, este hombre dijo que los argumentos a favor del plural majestático en Génesis 1:26 están equivocados porque el plural majestático, según él, no existe en la Biblia hebrea. Veamos. En segundo lugar, el plural de majestad es un puro invento moderno sin ningún testimonio bíblico, sin ningún testimonio histórico. Deberíamos tener docena y docena de ejemplos del plural de majestad en el Antiguo Testamento. ¿A dónde están? ¿A dónde está el testimonio bíblico de este pretexto del plural de majestad? Porque este tipo de expresión no existía en el antiguo hebreo. Es un puro pretexto moderno que no tiene absolutamente nada que ver con Génesis 1:26. Nos ha sido necesario exponer estas palabras necias de Latorre porque él ha estado influenciando a otros muchos trinitarios que siguen repitiendo su mismo argumento ignorante sobre el plural majestático, diciendo que este no se utiliza en ninguna parte de la Biblia hebrea y que se trata de un invento de los unicitarios. Sin embargo, dos eruditos en hebreo bíblico, a saber, Paul John y Takamitsu Muraoka, en su obra Gramática del Hebreo Bíblico, refutan a Latorre y a todos los trinitarios que utilizan el mismo argumento que Latorre utiliza, pues a partir de la página 532, cuando estos eruditos hablan de los plurales, mencionan claramente la existencia del plural majestático o de intensidad en el hebreo y citan como ejemplo de la presencia de ese plural a Génesis 1:26. Parece que confunde majestático con majestad. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que vamos a explicar ahora
que aquí el único ignorante es el que no entiende la diferencia entre un plural majestático de intensidad y un plural de majestad real, de realeza, como lo Mm, que yo estaba hablando. ujú, Entonces, lo primero que podemos ver ahí es que él no está refutando nada de lo que yo dije, porque él está hablando, lo que él está hablando no es lo que yo estaba hablando. Es como si yo dijera, la palabra abuelo no existe en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento. Y 11 años después, de repente aparece este señor gritando, vamos a ver la ignorancia de este señor Latorre, que dijo que la palabra nieto no existe en el hebreo bíblico. Y de ahí explica que la palabra nieto sí existe en el hebreo bíblico y se imagina que ha refutado algo que yo dije, pero es puro engaño, porque él está refutando algo que yo nunca dije. Se inventa algo que yo no dije y de ahí hace un teatro refutando lo que él mismo se ha inventado. Yo estaba hablando del plural de majestad real. Eso es un modismo, una forma de discurso donde un monarca se dirige a su corte real de forma plural en algo que se refiere solamente a su persona. Pero Clavijo no está hablando de eso. Él está hablando del plural majestático de intensidad, donde se aplica donde se explica por qué Elohim, siendo un sustantivo plural, se entiende como singular. O sea que te aclara por qué Elohim, por qué los dioses se traduce Dios y no los dioses cuando se refiere al Dios de Israel. El plural que él está hablando se refiere a Dios, el sustantivo Dios, Elohim. Pero el plural que yo estaba debatiendo se refiere a lo que Dios dijo en Génesis 1:26. mm. Él está confundiendo estos dos plurales que funcionan de manera distinta. Es posible que él no sepa que bajo el título de plural majestático, en realidad existen dos tipos de plural. El plural que él está hablando puede existir en el hebreo bíblico. El plural que yo dije que no tiene testimonio bíblico es porque no tiene testimonio bíblico y debería de tenerlo y mucho. En el Antiguo Testamento vemos alrededor de 74 líderes o más, 12 jefes de tribu, 14 jueces, 48 reyes. Entonces, tú me estás diciendo que ninguno de ellos usó este plural. Si el plural de majestad real fuese un hebraísmo común entre los monarcas hebreos, los unicitarios no se estarían matando por tantos años, buscando plurales hasta por los montes, para después venir a presentar migajas de evidencia inconclusa y refutada por tantos años, cuando debería haber docenas de ejemplos claros y explícitos. Y si tal cosa no lo hacían los monarcas hebreos, ¿cómo quieren aplicar eso a Dios? Como que Dios consulta con alguien fuera de la deidad para lo que él hace personalmente. Isaías 40:14 descarta esa idea cuando te indica que Dios no consulta con nadie fuera de sí mismo en algo que hace él mismo. Entonces, si estamos hablando de un Dios unipersonal, consultando en sí mismo de algo donde solo Él está envuelto, ¿por qué lo hizo en plural? Si no hay otra persona divina envuelta. Y si decimos que es por un hebraísmo, ok, ¿dónde están las docenas de ejemplos de este supuesto hebraísmo tan común entre los monarcas hebreos? Mm. Se ven como un grupo de párvulos, niños, ingenuos, predicando, y que un hebraísmo que no tiene raíces en el hebraísmo. Este tipo de preguntas fueron lo que yo hice más de 10 años atrás en el debate público y hasta el sol de hoy ningún unicitario ha presentado las docenas de ejemplos de este supuesto hebraísmo tan común entre los monarcas hebreos del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver quién es el ignorante aquí. Vamos a ver si lo que yo estoy diciendo tiene respaldo y confirmación académica.
Yo quiero que observen detenidamente lo que nos dicen algunas citas de entre los mejores académicos del hebreo bíblico a nivel mundial. En la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística del año 2013, en volumen 3, página 146 en la versión PDF. Y recuerda, hermano, que esto es una enciclopedia del hebreo bíblico de un reconocimiento académico a nivel mundial, mucho más alto de lo que los universitarios presentan cuando hacen sus videos, al menos hasta donde yo he logrado ver. Entonces, observe lo que dice con cuidado. Dice, a pesar de su escasa presencia en el idioma, el término plural majestático se refiere en hebreo a dos, cuéntelo hermano, no uno, dos fenómenos diferentes. Estamos hablando de dos plurales que funcionan de dos formas diferentes. Esto es lo que este señor no entiende, no sabe, está hablando algo que ni él mismo entiende, hermano. Está confundiendo estos dos plurales, creyéndole que son uno y el mismo, pero no lo son. Y aquí, este libro, esta enciclopedia del hebreo bíblico te lo está aclarando. A pesar de su escasa presencia en el idioma, el término plural majestático se refiere en el hebreo a dos fenómenos diferentes. Mm. Uno, plural de excelencia o intensidad, es decir, sustantivos en plural que denotan un referente singular de particular importancia o al que se le debe un honor particular. Dos, número uno es el que él está hablando, plural de excelencia o intensidad. Dos, el que yo estuve hablando 11 años atrás, el plural de majestad real de nosotros. Es decir, el empleo de formas de primera persona en plural en lugar de singular por un solo hablante, originalmente usado por monarcas o individuos de alto rango en culturas socialmente estratificadas. Este uso no tiene sus raíces en el hebreo. Mm. En el hebreo bíblico no existe en lo absoluto. Entiéndalo de una buena vez. No existe en el hebreo, en lo absoluto. No lo digo yo, lo dije yo 11 años atrás, pero te lo está confirmando, ya que no me quisiste creer a mí, te lo está confirmando la enciclopedia del lenguaje hebreo y su lingüística. Aquí están de entre los mejores eruditos del hebreo bíblico a nivel mundial y te están diciendo que este plural que yo dije que no tiene testimonio bíblico, no tiene testimonio bíblico, no tiene sus raíces en el hebreo, no existe en lo absoluto. Entonces, antes de proseguir, hay dos puntos clave que quiero que hayan entendido con total claridad. Este señor está hablando de algo que ni él mismo entiende porque no conoce la diferencia entre un plural majestático de intensidad y un plural de majestad real. Él no está refutando nada que yo dije. Él está refutando algo que él mismo se inventó que yo dije. Esta cita de entre los mejores académicos del hebreo bíblico a nivel mundial confirma de manera explícita a la letra lo que yo dije 11 años atrás en ese debate, que el plural de majestad real de nosotros no tiene testimonio bíblico, no tiene sus raíces en el hebreo. En el hebreo bíblico no existe en lo absoluto. Espero que al fin lo hayan entendido, señores unicitarios. En el hebreo bíblico, este plural de majestad que yo dije que no tenía testimonio bíblico, no lo tiene. Y queda confirmado por estos mismos eruditos del hebreo bíblico. En realidad, todo este tema del plural majestático comenzó hace poco más de 100 años
con un hebraísta alemán de gran reconocimiento en el mundo académico conocido como Gesenius. Él fue el que ayudó a asignar los nombres de estos plurales. Y eso es, algunos por eso le han llamado el padre del plural majestático. ¿De qué se trata el plural majestático de intensidad? Pues la manera en que Gesenius y otros hebraístas desde ese entonces explican es algo así como lo siguiente. Elohim, o sea, los dioses, es una palabra plural que cuando se aplica al Dios de Israel, Yahweh, no es para decirnos que existen muchos Yahweh, sino para enfatizar algo dentro de él. En este caso, la profundidad de su naturaleza multifacética y la grandeza de su poder. Su poder es tan intenso que aplicarle la palabra poder no es suficiente porque él posee todos los poderes que pudieran existir. Entonces viene a ser como una forma muy antigua de proclamar el monoteísmo, de decir que cuando se trata del Dios de Israel, los poderosos son en realidad un solo todopoderoso. Ahora bien, hay que recordar que la naturaleza multifacética de nuestro Dios encaja mucho más que su poder. Pero aquí quiero restringirme, aquí quiero que el enfoque sea el plural majestático y su función gramatical. Nos vamos a limitar a eso. La confusión de los unicitarios viene de que muchas personas han malinterpretado a Gesenius, creyendo que él estaba intentando justificar el plural que Dios usa en Génesis 1:26 con el plural majestático. Pero la realidad es otra. El plural majestático se refiere a cómo el verbo dijo cambia el plural de Elohim en singular y por eso se traduce dijo Dios en lugar de dijeron los dioses. Pero eso no nos explica lo que Dios dijo. Eso no explica halagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, observe con mucho cuidado lo que realmente nos dice el libro de gramática del hebreo de Gesenius en cuanto al plural majestático y Génesis 1:26. Nos dice en la página 398, Gesenius Hebrew Grammar, página 398, los gramáticos judíos llaman a estos plurales plural virium, plural virtutum o gramáticos posteriores los llamaron plural de excellentiae, de magnitudinis o plural majestaticus. Este último nombre pudo haber sido sugerido por el nosotros que usaban los reyes al hablar de sí mismos. Primera de Macabeos de 19, 11:31. El plural usado por Dios en Génesis 1:26, 11:7 e Isaías 6:8 se han explicado incorrectamente de esta manera. Sí, han habido muchos que le han tratado de aplicar el plural majestático al plural que Dios usa en Génesis 1:26. Pero el padre del plural majestático en el libro de él nos dice que eso es incorrecto. Es incorrecto aplicar el plural majestático al plural que Dios usa en Génesis 1:26. Estoy citando el libro de gramática del hebreo bíblico del mismo Gesenius, el hebraísta original, el padre del plural majestático. Y es precisamente en este libro de gramática del hebreo bíblico que se nos dice que en Génesis 1:26 es incorrecto aplicar el plural majestático al plural que Dios usa en Génesis 1:26. Hermano Luis, esto quiere decir que aunque hubiesen verbos o pronombres de intensidad en el hebreo bíblico, aunque los hubiesen, el hagamos y el nosotros de Génesis 1:26
no es uno de esos casos. Y vale la redundancia, pero cuando se observa bien la forma en que funciona el plural majestático, se echa de ver lo que para mí es una de las razones del por qué es incorrecto. Porque en el plural majestático es el verbo que cambia al sustantivo. Dijo en singular, hace de los dioses un solo Dios. Dijo Dios. Entonces, si vas a decir hagamos, entonces hagamos en plural le daría reversa, porque haría de Dios los dioses otra vez. Hicieron los dioses. O sea que es incorrecto, porque entonces el plural de hagamos deshace lo que acaba de hacer el singular de dijo. Conviertes a los dioses en Dios con dijo, para entonces convertir a Dios en los dioses otra vez con hagamos. Es como dar un paso hacia adelante para luego dar dos pasos hacia atrás. Quieren predicar un plural majestático que funciona de cualquier manera, que te lleva al mismo lugar en reversa. Si pone el carro en reversa, no te puede llevar al mismo lugar que hacia adelante. El carro no funciona así y tampoco el plural majestático. Y cuando investigamos en tiempo más recién, encontramos la misma refutación académica de parte de los eruditos del hebreo más contemporáneos. Ahí en la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, volumen 3, página 146 de la versión PDF, nos dice: no existen ejemplos indiscutibles de un pronombre o un verbo que muestre el plural majestático. La autorreferencia plural de parte de una deidad, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1:26, se ha explicado ocasionalmente como un plural majestático, pero factores semíticos y contextuales comparativos favorecen otras explicaciones. Una vez más, cuando indagamos los mejores académicos sobre el hebreo bíblico, en lugar de hallar confirmación, lo que hallamos es refutación de lo que están diciendo los unicitarios. Ahora bien, en lo siguiente, quiero felicitar a este señor Clavijo porque ha presentado un excelente libro destacado en el mundo académico del hebreo bíblico, lo cual es ese libro de Juon y Muraoka. Lamentablemente para él, lo que ha hecho al citar a estos eruditos sin darse cuenta es confirmar otra vez todo cuanto yo he venido diciendo hasta ahora. Nos ha sido necesario exponer estas palabras necias de la torre porque él ha estado influenciando a otros muchos trinitarios que siguen repitiendo su mismo argumento ignorante sobre el plural majestático, diciendo que este no se utiliza en ninguna parte de la Biblia hebrea y que se trata de un invento de los unicitarios. Sin embargo, dos eruditos en hebreo bíblico, a saber, Paul John y Takamitsu Muraoka, en su obra Gramática del Hebreo Bíblico, refutan a la torre y a todos los trinitarios que utilizan el mismo argumento que la torre utiliza, pues a partir de la página 532, cuando estos eruditos hablan de los plurales, mencionan claramente la existencia del plural majestático o de intensidad en el hebreo y citan como ejemplo de la presencia de ese plural a Génesis 1:26. Si usted mira bien la cita que él nos presenta en su video, no dice nada del plural majestad, de majestad real. Sin embargo, dos eruditos en hebreo bíblico, a saber, Paul John y Takamitsu Muraoka, en su obra Gramática del Hebreo Bíblico, refutan a la torre y a todos los trinitarios que utilizan el mismo argumento que la torre utiliza, pues a partir de la página 532, cuando estos eruditos hablan de los plurales, mencionan claramente la existencia del plural majestático o de intensidad en el hebreo. La cita solo menciona el plural majestático de intensidad. Y eso demuestra lo que les estoy diciendo cuando les digo que los unicitarios están bien despistados aquí, porque se imaginan que yo estaba hablando de este plural de intensidad en el debate. Y para completar el chiste,
El clavijo dice que Muraoka lo aplica al plural de Dios en Génesis 1:26, pero no nos presenta la página donde supuestamente se le aplica el plural majestático al plural de hagamos en Génesis 1:26. ¿Por qué no? Porque es mentira. El libro no hace eso. Yo tengo ese libro y el libro no hace eso. Lo que el libro sí hace explícitamente a la letra es refutar al 100% lo que ha dicho Clavijo. Y te lo dice 2 veces para que no se te olvide nunca. En las páginas 393 y 533, Gramática del Hebreo Bíblico de Yuon y Muraoka, página 333 y 533. 393 y 533. Hmm. En inglés dice, the term us as a majestic plural does not exist in the Hebrew. Lo que en español sería, el hagamos como plural majestático no existe en el hebreo bíblico, porque en inglés nace se traduce let us make. En español, nace se traduce hagamos al hombre. Entonces, lo que están diciendo que es el hagamos como plural majestático no existe en el hebreo bíblico. El plural majestático no aplica al plural de Génesis 1:26. Entonces, Clavijo no solo está confundido en cuanto a lo que yo estaba debatiendo ese día, sino que se ha autorrefutado presentando un excelente libro de muy alta estima en el mundo académico del hebreo bíblico, que nos confirma que no existe tal cosa como un plural majestático de hagamos en Génesis 1:26. Wow. En conclusión, creo que se ha demostrado, como dije al principio, contundentemente, claramente, que el plural majestático de intensidad puede existir en el hebreo bíblico. La manera en que funciona es aplicando verbos y pronombres singulares a un sustantivo plural, como lo es en el caso de Elohim, cuando se refiere al Dios de Israel en el hebreo bíblico. Y estos verbos y pronombres singulares hacen del sustantivo plural, lo convierten en singular también. Así es como funciona el plural de intensidad. Número 2, este plural majestático de intensidad no y no se aplica al plural que Dios usa en Génesis 1:26. Y por último, el plural majestático de realeza, que yo estuve hablando en ese debate, no existe en el hebreo bíblico. Ese sí pudiera bregar con el hagamos de Génesis 1:26, pero no existe en el hebreo bíblico. Ese es el problema. La manera en que funciona es aplicando verbos y pronombres plurales a un sustantivo singular, al revés del plural majestático de intensidad. Es cuando un monarca se dirige a su corte real hablando de sí mismo como si fuese más de una persona. Pero tal forma de expresión no tiene su raíz en el hebreo. En el hebreo bíblico no existe en lo absoluto, no tiene testimonio bíblico en el hebreo. Por cierto, hasta donde yo sepa, Génesis 1:26 es algo donde los padres apostólicos fueron unánimes en su interpretación de una persona divina dirigiéndose a otra persona divina en la deidad. Y yo profundizo un poco en todas estas cosas en mi libro de Génesis 1:26. Este libro, que si a los que quieran profundizarse un poco más en estos temas, lo pueden conseguir en Amazon. Y ahí usted puede ver cómo es que los padres apostólicos estaban unánimes y no tenemos ni una migaja de evidencia en los primeros siglos de una interpretación unicitaria para Génesis 1:26. No existe, pero sí existe para la interpretación trinitaria
de una persona divina hablando con otra persona divina. Vivimos en una parte del mundo donde pues hay libertad de expresión y lamentablemente en las redes sociales existen tantos hombres y mujeres disfrazándose de maestros y apologistas, pero en realidad lo que andan es buscando audiencia y fama por medio del sensacionalismo. A ellos no les importa si lo que hablan es cierto o mentira, porque estas cosas para ellos es como un deporte. Por eso dicen una cosa, luego dicen otra y no les importa quedar en vergüenza y otra vez, porque no son serios, no tienen integridad, están jugando con las almas. Pero ténganlo por seguro, mis amados hermanos, que cada uno de ellos va a dar cuenta por estas cosas que están haciendo. Recuerden, hermanos, que ellos van a seguir con estas artimañas, no importando cómo queden, porque esto no son cadenas intelectuales que se rompen con debates y argumentos. Son espíritus malignos del error que les envuelve el alma y los ciega. Cadenas espirituales que no les permite confesar la verdad ni aun cuando la perciben delante de sus propios ojos. No pueden. En estos tipos de situaciones, lo único que podemos hacer es seguir predicando la verdad y orar por ello, porque en realidad solo el Espíritu Santo los puede convencer de pecado, liberar sus almas y guiarlos hacia toda verdad. Amén, hermano. Wow, está pesado. Hermano, quería preguntarle algo solo para clarificarle para mí, porque quiero estar seguro que lo estoy entendiendo, ¿ok? Entonces, hay dos sentidos del plural majestático, ¿no? Hay dos sentidos del plural majestático. Bajo ese título de plural majestático, Ujú, hay dos tipos de plurales. got it. Uno es el plural de intensidad, el otro es el plural de majestad de realeza. Ok, Uno es el que te explica por qué Elohim, los dioses, se puede traducir Dios. Ese es el plural de intensidad. got it. El otro es el que te explica por qué un monarca puede hablar en plural con su corte real. El problema es que este plural de intensidad no aplica lo que Dios dijo y este plural que sí aplica lo que Dios dijo no existe en el hebreo. Eso, Ese es el problema. eso es, eso es. Y el plural majestático de intensidad no aplica al plural hagamos de Génesis 1:26, ¿correcto? Exactamente. No Ok, aplica a ese discurso en plural. No aplica, aplica al sustantivo de Dios, Elohim. eso, No aplica a lo que Dios dijo. got it. Ok, Aplica a al sustantivo. verbo dijo convirtiendo Elohim en singular. So it goes to the first part. Aplica la primera parte del verso. Dios dijo. Eso es un plural de intensidad. Cuando Elohim se convierte, cuando los dioses se convierte en Dios a causa de dijo. Pero lo que sigue, no. El plural majestático de intensidad no aplica a esos verbos y pronombres en plural que Dios usa cuando se expresa en Génesis 1:26. Lo que sí explica eso es un plural de majestad, de realeza, donde el monarca se expresa en plural a su corte que le rodea, su corte Mm, de realeza. ujú. Pero, ¿dónde está? No está en el hebreo bíblico, no Ya. existe, no Si tiene eso raíz estuviera, en el hebreo si eso bíblico. estuviera, eso le sirviera a los unicitarios, pero eso se ve años después. Sí, tienen, deberían de, hermanos, si eso existiera si eso fuera un hebraísmo, porque ellos dicen que es un hebraísmo, si fuese un hebraísmo, una expresión común entre los monarcas hebreos, ¿por qué no lo usaron? Where is it? ¿Dónde están estos? Tendría que haber, hay más de 72 líderes en el Antiguo Testamento. Deberían de tener docenas de expresiones que pudieran lanzar y citar. ¿Dónde están? Tienen dos o tres ahí, migajas de evidencia, torciendo todo, incluso y plurales que ya han sido refutados hace años, hermano, pero lo siguen usando porque no hay, no, esa expresión no es un hebraísmo, no era una expresión común entre los monarcas hebreos y debería de ser. Sí. Porque entonces tú puedes decir, ok, ya ves,
Es que los monarcas así hablaban en el hebreo bíblico. Pero ¿dónde están todos esos monarcas que así hablaban en el hebreo bíblico? Y, e- y, e- y ese fue el punto de su debate hace 10 años. Ese fue el punto del debate. Eso es lo que yo estaba debatiendo. Yeah. Ese plural de majestad, de realeza, No no el plural existe. majestático de intensidad. No Y tiene nada. esto es Son dos plurales distintos. donde un rey habla en plural, hagamos, y nomás es una persona. Eso no existe. Entonces Correcto, Clavijo lo correcto. acusa a usted de ignorante y él ni entendió qué es lo que usted estaba argumentando, hermano. Él no entiende la diferencia, no entiende Yeah. la diferencia entre estos dos plurales. Pero la cita que acabo de leer de los académicos del hebreo bíblico, ellos te lo aclaran y lo Sí. hablan explícitamente. No, esta expresión no tiene sus raíces en el hebreo bíblico. Nada que ver. El plural majestático de intensidad, en primer lugar, no aplica a lo que Dios dijo en plural. No Hagamos. aplica al hagamos, no aplica al nosotros, al nuestro, no Pronombre. aplica a lo que Ok. Dios dijo. Sí. Aplica A sustantivo. al sustantivo de Elohim. Ajá. Eso es lo que. Entonces, el plural Ujú. de intensidad solo aplica a la primera parte Ah, sí. de Génesis 1:26. Para que no sean dioses. Exactamente. Ujú, Dioses se convierte en Dios a causa de dijo. ujú. Entonces, la segunda parte, lo que explica eso, es un plural de majestad, de realeza, donde los monarcas expresaban en plural de algo que ellos iban a hacer solos. Eso lo No explicaría. tiene nada que ver. Eso es un plural de majestad, de realeza. Y Ya. eso lo hubiera explicado. Sí. Pero ¿dónde está la Sí. prueba? Eso ¿Dónde es lo que. están los monarcas? ¿Dónde fue que David, Ya, Saúl, Salomón, dónde fue que esta ya. gente se expresó de esa manera? It doesn't exist. It's not there. Eso es lo que necesitan los unicitarios. Yes, eso es lo que yo dije 11 años atrás. ¿Dónde están las docenas? Deberían haber docenas de ejemplos. Deberían ver tantos ejemplos que llueve. No. ¿Y qué? ¿Dónde están? Se ponen a bregar con que si en Esdras, que si un rey pagano se expresó así. Sí, y es mentira, hermano. Sí, Yo eso hermano. lo cubre en mi libro. Ya. No se expresó así. Y aunque lo hubieran podido probar, que Artajerjes se expresa así, ¿qué estarían probando? Pues que un rey pagano expresaba así. Eso no quiere decir que los hebreos se expresaban así. Ya, pero las referencias que usted mismo citó, hermano, dicen que eso no, it doesn't exist. No, No it doesn't existe eso. exist. No tiene sus raíces. Ese tipo de expresión no tiene sus raíces. No es un hebraísmo. Eso es mentira. Le, le, No tiene sus raíces en el hebreo bíblico. No existe en lo absoluto, dicen los mejores gramáticos del hebreo. Le debería de dar mucha vergüenza al señor Clavijo y no es la primera vez que hace esto. A mí me había acusado que no sabía, que era ignorante del mormonismo. Yo le demostré las fuentes primarias que lo que él estaba diciendo está totalmente incorrecto. Y él sigue esta práctica, hermano. Está engañando a muchas personas, el señor Clavijo. Muchas gracias, hermano Mike, por presentar esto tan cuidadosamente y tan detalladamente y también por poner estas pruebas de las gramáticas, que es algo muy interesante, hermano Mike. Entonces, para todos ustedes, si no siguen al hermano Mike, ¿cuál es tu correo electrónico? Mike.latorre@yahoo.com. Ok, ¿y tiene usted un canal nuevo o va a abrir un canal nuevo de YouTube? Sí, sí, estamos este verano, voy a empezar a subir videos de enseñanza bíblica. El canal en YouTube es a través de la Biblia. ah, Busque a través de la Biblia en mi canal de YouTube. Es nuevo, no hemos subido videos todavía. Este verano estoy trabajando ya para que podamos comenzar a subir videos este mismo verano en a través de la Biblia. Y hermano Mike, entiendo bien, si entiendo bien, usted está ahorita terminando un libro sobre este tema que estamos hablando ahora, ¿correcto? Estamos pensando, este libro de Génesis 1:26, que escribí unos años atrás, lo he editado, lo he expandido un poco y lo hemos republicado. Está en Amazon y sí, estamos bregando con la idea de hacer un segundo tomo
Ok, donde se enfoca más en la gramática de Génesis 1:26 al 28. Este se enfocó más en la exégesis ok, de Génesis 1:26 al 28. Pero es posible que esté haciendo un follow-up, como le dicen, un tomo 2, que se ok. va a enfocar más en la gramática, no solo en la exegética. Y va a cubrir mucho de lo que hablamos aquí ahora en este video, Va a ¿correcto? cubrir gran parte de lo que hablamos aquí y más, correcto. Excelente. Y para buscarlo en Amazon, nomás lo pueden buscar como Mike Latorre. ¿El libro? Sí, Sí. Génesis 1:26 al 28, una refutación de la herejía unicitaria, por Mike Latorre, Ok, correcto. ahí lo tienen todos ustedes que siguen mi canal. Vamos a apoyar al hermano Mike. Quiero que vayan para Amazon y compren este libro. Ok, este ya lo tiene, pero va a ser una segunda versión. Yo creo que va a salir unas semanas, no sé cuánto tiempo, pero vamos a esperarlo que salga. Va a decir tomo 2, yo creo, Mike, o versión 2, una revisión o algo así, ¿verdad? Algo así diría, sí, sí. Más adelante, probably no, sería más adelante este año. No Ok, sé cuándo lo pueda hacer, pero cuánto me va a tardar. ajá. Pero sí, Dios mediante podemos hacer parte 2. Ok, entonces ahí lo tienen, amigos. Ustedes, todos mis suscriptores que están en mi canal, vayan al canal de Mike La Torre, suscríbanse a su canal. El hermano Mike La Torre es una persona que hace muchos estudios. Es imposible que uno pueda estudiar todas las cosas. Yo, dependo mucho del hermano Mike porque él estudia cosas que a veces yo no puedo estudiar por otras razones. Así que entre los dos aprendemos y, nos educamos uno a otro. Y él Amén. también está ayudando a muchos de ustedes. Yo le quiero dar muchas gracias al hermano Mike por hacer ese debate que hizo hace 10 años y por todo lo que está haciendo para el cuerpo de Jesucristo. Muchas gracias, hermano Mike. ¿Alguna cosa final que quiera decir? No, hermano, espero que, pues, como siempre, que en algo, pues, pueda ayudar a los hermanos en la defensa de la fe y que se puedan edificar en alguna forma. Y le doy las gracias a usted por la oportunidad, mi hermano. Ok, hermano. Y quiero seguir haciendo videos, estudios. Nuevamente, hermano Mike, gracias y que Dios me lo bendiga, ¿ok? Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, brother.